Bien, nuestro tema es narcisismo y goce, que son dos conceptos distintos, uno de Freud, el otro es de Lacan. El concepto de goce es un concepto complejo, sería más correcto hablar de los goces más que del goce, pero en este caso vamos a hablar de narcisismo y goce como dos nociones, una freudiana y la otra lacaniana, es decir, que en conjunción y no en disyunción. Eh, San Agustín dice que la historia de la humanidad es la historia de la lucha entre el amor a sí mismo y el amor al otro. Uno podría objetar esa definición tan estrecha, o se la puede pensar como estrecha desde las ciencias sociales, como una simplificación. Alguien preferirá hablar de lucha de clases o de la historia, es decir, en otros términos. También es cierto que desde el psicoanálisis uno podría objetar esa división entre el amor a sí mismo y el amor al otro, porque uno podría decir que el amor al otro, que a veces el narcisismo, está depositado, es decir, en otra persona, y que uno puede amarse a sí mismo en el otro. Sobre todo decir si el otro es un reflejo especular de mi propio yo. Y de hecho, hasta el yo mismo, y esto es lo que dice Lacan, el yo mismo es un otro, el yo mismo es un objeto, somos un objeto narcisista, un objeto que tiene una carga libidinal muy importante y que tiene una función, el yo tiene una función, el yo es una función de desconocimiento. ¿Desconocimiento de qué? Para simplificar, el yo es una función de desconocimiento de la castración. Quiere decir que el yo es un objeto, en principio, con el cual obturamos, es decir, la falta. Ese narcisismo, es decir, o este objeto, puede no ser necesariamente, es decir, la propia imagen especular, sino que eso puede estar desplazado es decir, hacia un ideal del yo. En ese sentido, hacia un ideal del yo o hacia una persona que uno ama eh, como a sí mismo. Entonces, en ese sentido, uno puede cuestionar la caracterización de San Agustín. Sin embargo, si uno toma lo que San Agustín dice como la oposición entre el amor a sí mismo y el amor al otro, y acá la palabra otro la ponemos con mayúscula, en el sentido de el otro o lo otro, como radicalmente otro, como algo que no es mi reflejo especular, sino que el otro como algo que es ajeno a mi yo, que es verdaderamente otro, y que sería el destinatario de lo que Freud llama libido del objeto, porque el libido del objeto no es la libido puesta en mi semejante, sino que la libido del objeto es justamente aquella libido que está puesta sobre el objeto de mi deseo y que justamente el objeto de mi deseo es un objeto que cuestiona mi narcisismo. En ese sentido hay un conflicto entre el yo narcisista para Freud y la libido de objeto como causa del deseo. Hay una oposición entre el narcisismo y el deseo, y que en ese sentido uno podría decir que la frase de San Agustín es cierta desde un punto de vista freudiano, en tanto para Freud una de las posibles formas de plantear el conflicto psíquico esencial es entre el yo y la libido de objeto, o, si ustedes quieren, entre el narcisismo
y aquel aspecto de la sexualidad, porque el narcisismo es una sexualidad puesta en el yo. Eh, Hay un conflicto entre el yo, el narcisismo, y aquella parte de la sexualidad que nos lleva hacia lo otro, que nos lleva hacia lo que es diferente. Eso es algo que nosotros vemos hoy en el mundo, no solamente a raíz de esta pandemia que nos afecta y que pone de manifiesto, o quizá más que nunca, diferencias de actitudes eh, respecto de la solidaridad y la actitud hacia el otro, sino que es algo que se viene planteando desde antes de la pandemia, la actitud o el problema del inmigrante, del otro, del extranjero, del extraño, de qué lugar se le da, es decir, qué lugar se le da a eso, a esa persona. En ese sentido, el narcisismo no solamente, es decir, se opone a la libido de objeto y al deseo, sino que también se opone a la transferencia. Y en este sentido podemos establecer una oposición entre narcisismo y transferencia, una oposición que ya aparece en las primeras clasificaciones nosológicas de Freud, cuando él habla de psiconeurosis narcisistas, que serían aquellas posiciones subjetivas o aquellas afecciones resistentes al dispositivo analítico, no tratables por el dispositivo analítico, y las neurosis de transferencia que sí son tratables a través del psicoanálisis. Bien, uno puede cuestionar después esta clasificación o esta primera clasificación que Freud hizo, pero es cierto que la transferencia supone una dirección al otro. La transferencia supone cierta localización de la libido del objeto, porque lo que se transfiere justamente en la transferencia es la libido del objeto. Y de hecho, en el amor, sobre todo, es decir, cuando se ama al otro en tanto otro, y esta sería como la gran pregunta, ¿no? ¿Puede haber un amor más allá del narcisismo? ¿Puede, puede haber un amor que sea algo más que amarme a mí mismo en el otro? ¿Un amor que se dirija al otro en tanto otro? Bien, a esto es a lo que Freud le llama libido del objeto y que es la que está en juego, es decir, en la transferencia. Justamente el narcisismo es algo que hace obstáculo a la transferencia. Eh, la experiencia analítica es una experiencia de la propia división subjetiva. La experiencia analítica es una experiencia de la castración, en tanto de algún modo es una experiencia del inconsciente, es una experiencia que nos muestra, la experiencia analítica, que no somos amos, no somos los amos como nos creemos que somos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestro discurso, no dominamos nuestro cuerpo, no dominamos nuestros síntomas, no dominamos nuestras asociaciones y no dominamos al partener del amor, al partener de la libido de objeto. Justamente el partener del amor, el partener de la libido de objeto, es algo que pone en juego o pone en jaque, es decir, al narcisismo, es algo que divide al sujeto, nos divide. A veces el sujeto se pregunta, es decir, bueno, ¿por qué me enamoré de esta persona? ¿O qué tiene esta persona que me puede, que por ahí hace que ciertas actitudes narcisistas, por fortuna, cambien? Freud cita a un místico que decía, donde nace el amor, muere el yo, ese déspota sombrío. Y está bien,
ubicar al yo narcisista como un déspota en el sentido de que el yo narcisista es una función eh, de desconocimiento y es una función de desconocimiento porque es una función de dominio. Es alguien que se pretende amo del propio cuerpo, amo de sus elecciones, pero lo cierto es que uno no desea lo que uno quiere. Uno no desea lo que se le canta o aquello que tiene ganas. El deseo ocurre. Ocurre o no ocurre. Uno puede tener muchas ganas de enamorarse de una persona o puede tener muchas ganas de excitarse sexualmente, es decir, con una persona. El yo podría querer elegir a un partener que, digamos, que le convenga según las directivas del ideal, pero en realidad las condiciones eróticas, las condiciones del amor, ya sea un amor tierno, un amor sensual, un amor con enamoramiento, con proyección de pareja, o que sea, es decir, un amor ocasional, momentáneo y pasajero, no es algo que dependa de la voluntad del sujeto, es decir, es algo que ocurre, sucede, ¿no? Como la creación, como el arte. Había un pintor que se llamaba Whistler que decía, art happens, el arte sucede, el arte ocurre. En ese sentido, es decir, la pareja, cuando realmente la pareja es un destinatario de la libido de objeto, porque lo que se transfiere sobre el otro es un objeto parcial inconsciente, no sabemos qué tiene esa persona que nos enamora, no sabemos qué tiene, pero sentimos como que tiene algo íntimo nuestro, algo íntimo, pero que es algo íntimo, es decir, desconocido. Y acá yo traería un poco, es decir, el mito, que Lacan lo retoma en el Seminario de la Angustia, el mito de Adán y Eva, como el objeto de amor de Adán, según el mito, eh, el objeto de amor de Adán, que es Eva, está hecho con una parte del cuerpo de Adán que él ha perdido, es decir, con una costilla perdida. Es decir, que hay un objeto que se ha cedido al campo del otro, que el sujeto lo cede voluntariamente. Hay una operación, que es lo que Lacan y Freud llaman castración, que es haber perdido algo, hay un objeto perdido, y justamente decir la castración es una ley que determina que debemos buscar o tratar de reencontrar ese objeto perdido, ese objeto de la falta, en el campo del otro, es decir, en el exterior, no en nosotros mismos. En ese sentido, uno puede decir que el sujeto deseante, empujado por la libido del objeto, es un sujeto de la falta, es un sujeto al cual le falta algo y que por eso desea. Mientras que el sujeto narcisista sería un sujeto que vive en la ilusión de la completud, porque la completud es una ilusión. El narcisismo, por eso decimos que es una función de desconocimiento, lo decimos con Lacan, el narcisismo es desconocer esa falta, el narcisismo es creer que podemos bastarnos a nosotros mismos, que podemos no depender de nadie, que podemos no deberle nada a nadie. Podríamos decir que el sujeto narcisista es un sujeto sin gratitud. Como decía Melanie Klein, Melanie Klein tenía un trabajo que es un clásico del psicoanálisis, envidia y gratitud. El sujeto narcisista es un sujeto sin gratitud, es un sujeto que cree no deberle nada a nadie y que en el fondo, aun cuando pueda tener conductas que desde afuera puedan verse como altruistas, es alguien que está centrado en sí mismo, centrado en su propio yo, en su egocentrismo,
Eh, Egocentrismo que puede estar depositado, es decir, en un ideal, es decir, muy noble, pero a veces hay gente que es muy idealista y que pone todo por los ideales y no registra a las personas que tiene al lado. Hay gente que, es decir, ama a la humanidad, es decir, en un sentido, es decir, abstracto, y que por ahí son incapaces de un amor que tenga nombre, porque en realidad el verdadero amor empieza por un nombre, dice Lacan, ¿no? Ahí en el nombre de alguien concreto, singular, ahí empieza el amor, la humanidad, bien, aparece en principio, es decir, como una abstracción sobre la cual también, si yo me pienso como un benefactor de la humanidad, puedo, bien, mi narcisismo se puede ver muy gratificado. Una cuestión que es importante clínicamente tener en cuenta es que el narcisismo no es solamente glorificarse a uno mismo, no es verse al espejo y creer que uno es Gardel, que uno es lo más, que uno tiene todas las perfecciones. Hay narcisismo siempre que está presente esta ilusión de completud, esta ilusión que desmiente la castración. No necesariamente esa ilusión de completud tiene que estar puesta, es decir, en el propio yo. Justamente lo que vamos a ver es que el neurótico es alguien que puede sentirse impotente, eh, puede criticarse a sí mismo, puede sentirse que es el peor de todos, no el mejor de todos, sino el peor de todos. En este sentido yo diría que manía y melancolía son como dos polos de inflación y deflación es decir, del narcisismo, eh, y eh, donde el sujeto, incluso el sujeto allí donde el sujeto resalta sus miserias, ¿no? Resalta sus miserias, su impotencia, sus defectos, ahí hay narcisismo, porque el sujeto se da demasiada importancia. Es un modo de darse demasiada importancia cuando uno exagera los propios defectos y donde además hay un regodeo en el sujeto de narrar su propia miseria, porque además ese defecto que el sujeto tiene le da un ser, una consistencia. Y justamente la experiencia analítica tiende a cuestionar el yo soy. La experiencia analítica tiende a cuestionar esto, porque yo puedo decir yo soy el peor de todos. Y es un modo de decir yo soy. Puedo decir soy el peor de todos, puedo decir soy el mejor de todos. Igual yo soy, es decir, ahí. La experiencia analítica cuestiona, es decir, ambas cosas. Justamente el sujeto dividido, el sujeto barrado, es más bien un sujeto cuestionado en su ser, es un sujeto indeterminado eh, y es un sujeto que se hace una pregunta. Justamente por eso despliega la pregunta por su ser y y por su deseo. En ese sentido, volviendo al mito de Adán y Eva, ustedes piensan, bueno, entonces Adán ama a Eva, a la mujer, porque ella es la depositaria de un objeto que él ha perdido, de una parte perdida de su cuerpo y que nunca reencontrará, y entonces esto pone en falta, en este caso, al sujeto es Adán, es un sujeto en falta, es un sujeto deseante, es justamente decir, porque ha perdido algo que desea, y que su deseo se orienta hacia algo exterior, hacia algo otro. Ahora bien, supongamos que hubiera habido en Adán una, una falla
en la constitución de su aparato subjetivo o no una falla, que tal vez se constituyó de un modo diferente al sujeto neurótico y supongamos que esa carga de objeto depositada es decir, en Eva sea una carga de objeto lábil, que en realidad ese amor no sea un verdadero amor, y el objeto perdido vuelva a su cuerpo. Pongamos que la costilla perdida vuelve al cuerpo de Adán. Esto es lo que Freud llama retracción libidinal, que no hay que confundir con la introversión libidinal. La introversión libidinal es satisfacer mi deseo en objetos de la fantasía. Pero hay libido de objeto, lo que pasa que está puesto en la fantasía. Podríamos decir que la esencia de la neurosis para Freud es justamente el estado de introversión de la libido y que, si lo queremos decir en términos de Lacan, es la sustitución del acto por la fantasía. En lugar de llevar a cabo un acto, yo satisfago masturbatoriamente, no necesariamente tiene que haber una acción masturbatoria real, pero satisfago mi deseo en sueños diurnos, en ensoñaciones y me contento con eso. Y esas ensoñaciones además son narcisistas y sostienen la ilusión de completud, evitan la castración, evitan la angustia, lo que es el encuentro con lo otro, que siempre encontrarse, es decir, con el partener del amor o con el partener del deseo, afrontar los desafíos del deseo, siempre trae angustia, trae nervios, pueden ser nervios lindos, pero trae nervios, hay que tener cierto coraje para enfrentar las vicisitudes del deseo. En general el sujeto neurótico, es decir, evita eso, prefiriendo el partener de la fantasía, porque el partener de la fantasía es dócil el partener de la fantasía, mientras que el partener real es un partener otro, es un otro. Entonces está el desafío de enfrentarse con lo otro y con las diferencias. Ahora, supongamos que este Adán no sea un Adán neurótico, sino que sea alguien que opera lo que Freud llama una retracción de la libido al yo. Quiere decir que esa libido de objeto se reintegra, vuelve al yo, y entonces ahí se produce, para Freud, una estasis libidinal, quiere decir una pérdida de la condición deseante. Podríamos decir que la retracción libidinal lleva a un estado narcisista del sujeto que hace que el sujeto pierda su condición de sujeto del deseo, y el primer efecto de esto, y uno lo ve en ciertos prolegómenos de episodios psicóticos, puede empezar por una depresión o por una hipocondría. Pongamos que Adán empieza a sentir que tiene algo raro en su cuerpo, que algo raro hay en él, ¿no? Empieza a pensar si hay algo extraño dentro de su cuerpo, si está enfermo de algo, quizá piensa que tiene cáncer, quizá piensa que tiene leucemia o que está enfermo de esto o de lo otro, empieza a tener ideas hipocondríacas, una angustia hipocondríaca, una pérdida de interés, es decir, por el mundo. A veces esto puede ser tan intenso y esta angustia hipocondríaca puede llegar a ser tan intensa que el sujeto se melancolice y se suicide. A veces hay muchos sujetos psicóticos que no llegamos a saber que son psicóticos porque no se desencadena, no llega a desencadenarse eh, eso y la angustia puede llegar a ser tan intensa que el sujeto lleva a cabo, es decir, un pasaje al acto. Pero otra posibilidad sería que Adán piense que lo han envenenado. Y ahí ya hay un delirio.
ahí ya hay algo paranoide, ya ahí hay una idea. Me están envenenando o alguien está influyendo en mí desde afuera, no sé, a través de rayos o de un aparato de influencia, o como Schreber, a través de ciertos milagros, Dios provoca estas cosas, es decir, en mi cuerpo hay un otro maligno que me está produciendo esto. Este delirio ya es un modo de reconstruir la realidad para el sujeto, restituye el lazo, es decir, entre el sujeto y la realidad. En ese sentido, bien, esto es para dar un ejemplo de la relación, de la oposición entre narcisismo y libido del objeto, y donde también debemos recordar que siempre, si bien el narcisismo implica goce, eh, hay aspectos pulsionales, incluso goces pulsionales, que son incompatibles con la imagen narcisista y son incompatibles con la imagen narcisista cuando son incompatibles, es decir, con el ideal. Justamente, es decir, la neurosis se produce porque el yo reprime o desconoce o no se permite el acceso a ciertos deseos, no se permite determinados actos porque no son compatibles con lo que el ideal dictamina. El ideal es una demanda del otro. El otro que dictamina dice, te quiero así, o tenés que tener esta imagen para ser amable desde la mirada del ideal. Cuando el sujeto lleva a cabo algo que no va en la dirección del ideal, entonces ahí hay conflicto. Ustedes van a ver un caso, es decir, el caso del hombre de las ratas, es un caso de Freud, donde la neurosis o una de las posibles desencadenantes de la neurosis es una elección matrimonial que tiene que hacer el sujeto y donde se le da el problema de elegir entre la mujer que verdaderamente ama, que verdaderamente desea y que realmente le interesa, o la mujer que le conviene socialmente, la mujer que conviene según los ideales sociales de vida, los ideales de su familia, la mujer que el ideal marca como ideal narcisista, que le conviene para él, una mujer, digamos, de una clase, en este caso, ¿no? En el caso del hombre de las ratas, una mujer de una clase social elevada, mientras que él se ha enamorado de una mujer justamente otra, de otra clase social, una mujer diferente que pone en cuestión sus ideales, sus intereses narcisísticos. En ese sentido, el narcisismo quisiera decir que el narcisismo desmiente o desconoce la castración, es lo mismo que decir que desmiente o desconoce la no existencia de la relación sexual. Es otro modo de decir lo mismo. Porque en el fondo, la ilusión narcisista de sentirme completo, ustedes fíjense, y esto es algo que Lacan usa muchas veces, Lacan habla de la esfera como una representación imaginaria del narcisismo. ¿Vieron cuando alguien dice, esto me salió redondo? La idea de lo redondo como lo perfecto, ¿no? Ahora, lo redondo también puede ser una burbuja o un globo. El globo es una metáfora, por lo menos para nosotros, para los argentinos, es una metáfora de la mentira, del engaño. Esto es un globo y es algo que, bien, es pura imagen, pero que hay vanidad, es decir, adentro, es decir, hay pura imagen. Esta idea de la esfera redondita
tan bonita y tan perfecta. También la idea de la pareja complementaria y complementada, ¿no? La media naranja y la media naranja. Media naranja hacen una naranja toda redondita y perfecta. Algo así como la luna de miel, también redondita, la luna y todo perfecto, y donde en esa buena forma, fíjense que lo redondo, el círculo, la esfera, es una gestalt. La gestalt es algo que cierra, aparece como completo, como cerrado, clausura, clausurar todo debate, clausurar todo conflicto, ¿no? Es decir, me salió redondo, es decir, a esto no le falta nada, ¿no? Negar eso es desconocer que toda pareja, heterosexual, homosexual, todo, toda relación de dos de lo que sea, hetero, homo, trans, queer, no binario, etcétera, dos personas de lo que sea, no importa cómo se autodefinan, esas dos personas, lo que el psicoanálisis dice es que no hacen uno. La no relación sexual quiere decir que esas dos personas, dos, jamás van a ser uno. Es un poco el mito del andrógino, ¿no? Entonces, hacer uno sería media naranja y media naranja. La pareja ya habla de una paridad, que puede haber una paridad, sí, por supuesto, a nivel de los derechos civiles y ciudadanos, y puede haber una paridad jurídica en el sentido de una igualdad de derechos. Pero lo cierto es que en la relación humana, en la relación afectiva, y con convivencia o sin ella, eh, sea la pareja heterosexual o sea homosexual, el otro es otro. Y ninguna pareja es verdaderamente pareja, sino que en toda pareja hay disparidades, hay desencuentros, ¿sí? Hay algo que no cierra, y justamente decir, la operación analítica va en contra de esa clausura. La operación analítica más bien tiende eh, a abrir o a tratar de evitar que el sujeto persista en en esa ilusión, en ese engaño, en ese desconocimiento, porque además esto lleva, cuando el sujeto sostiene esa ilusión, ese desconocimiento, ese engaño, el sujeto entonces no soporta las diferencias. No soporta las diferencias porque no soporta, es decir, la castración, no soporta eh, su propia condición sexuada y su propia condición mortal, porque la muerte y la sexualidad son las dos cosas que ponen objeción a las pretensiones del narcisismo de tener un control absoluto sobre nuestra vida. Por eso yo quisiera terminar acá esta exposición, es decir, muy breve, recordando, dado los tiempos que están corriendo en este momento, hoy es 7 de mayo de 2020, estamos en plena cuarentena aquí en Buenos Aires, y quiero recordar un pasaje de la novela La peste de Albert Camus, donde él habla del humanista, y por el humanista se está refiriendo al sujeto de la modernidad. El sujeto de la modernidad es un sujeto bien narcisista, por eso Freud hablaba de una degradación general de la vida erótica, justamente porque hay una degradación del deseo. El sujeto consumidor del capitalismo es un sujeto que obtura su división subjetiva
embota su deseo, no quiere saber nada de su deseo y desconoce su deseo a través de los goces, del consumo, de la adicción compulsiva, es decir, a lo que sea, a sustancias ilegales o legales, o a actividades, es decir, perfectamente legales, es decir, el trabajo también puede ser algo que esté al servicio de no pensar y de no hacerse ninguna pregunta. Y entonces Camus dice que el sujeto de la modernidad, el humanista, no cree en la plaga, no cree en la plaga, no cree en los azotes de la naturaleza, porque él cree, el sujeto de la modernidad, cree que puede controlar la naturaleza, se cree tan poderoso que se cree en posición de proteger a la naturaleza de sí mismo, le perdona la vida a la naturaleza y por eso la mete en reservaciones, cree que puede confinar a la naturaleza en reservaciones como se confinaba a los pueblos originarios, como se confinaba al otro, cree que puede hacer lo que quiera con su cuerpo, a veces cree que puede hacer lo que quiere con el cuerpo del otro. Lo que dice Camus es que este sujeto de la modernidad es un sujeto que solo piensa en sí mismo y no cree, es decir, en la plaga. No creer en la plaga es no creer en lo real, en lo que Lacan llama lo real. No cree en el trauma, no cree en aquello que puede cuestionar nuestro saber, que puede cuestionar la autoridad o la soberanía, es decir, de nuestro yo. Por eso un pensador argentino que se llamaba Oscar Mazota, que fue quien introdujo a Lacan en la Argentina y yo diría más, introdujo a Lacan en la lengua castellana, Oscar Mazota decía, ¿por qué se reprime la sexualidad? ¿Por qué el yo no quiere saber nada de la sexualidad? ¿Por qué la sexualidad es algo de lo cual no queremos saber? Y Mazota dice, lo que no se quiere saber de la sexualidad es que no hay saber sobre la sexualidad. No hay un saber de manual o un saber hacer, no hay un saber que nos permita dominar el deseo. No hay algo así como eso. El deseo ocurre y frente al deseo, al sujeto, no le queda otra que inventar, no le queda otra que la invención, esto que los griegos llamaban poiesis y que llamamos poesía y que es algo más que declamar o recitar versos o escribirlos, sino que hay función poética toda vez que inventamos algo o creamos algo en el lugar de la relación sexual que no existe.